El espectro evangélico en Chile es abundante y estoy cierto que en el mundo, en América, de igual manera encontramos muchas denominaciones evangélicas, muchas corporaciones, muchas misiones, en fin, hay un variopinto de líneas del cristianismo, cada cual con sus particularidades litúrgicas, con su manera de encarar la vida cotidiana, en fin, creo que en este sentido vamos a estar todos de acuerdo en que efectivamente hay una gran cantidad de denominaciones evangélicas y también un cuanto hay de personas que pertenecen a esas corporaciones y que de alguna forma también están determinadas en su conducta cotidiana, en su forma de ver el mundo, partiendo siempre de la base que la forma en que nosotros vemos el mundo, los lentes que utilizamos o la cosmovisión que estructuramos dentro nuestro ciertamente es una cosmovisión bíblica. Por lo tanto, es más allá de que veamos el mundo con los ojos de la corporación a la que pertenecemos, debemos ver el mundo desde la perspectiva de la Escritura. Debemos siempre pararnos con valentía sobre ella, testificar sobre ella y hablarle en definitiva a la gente acerca de este Cristo maravilloso que ha cambiado nuestras vidas. Bueno, la introducción en realidad tiene alguna relación con lo que quiero conversar con ustedes en esta tarde y dice relación con, de hecho denominé este podcast La Soberbia Reformada. En mi caso personal debo confesar que hace aproximadamente 15, 16 años atrás, después de haber sido llamado por el Señor a una iglesia pentecostal de corte americano, me refiero a las Asambleas de Dios, llegó a mis manos la teología sistemática de Lois Berkhof, que un estimado amigo de ese entonces me facilitó, y la verdad es que no teníamos mucho conocimiento respecto de la teología reformada, mucho menos del calvinismo. Y bueno, el caso de Berkhof, sin lugar a dudas, que es una teología con una mirada muy calvinista, muy bíblica. Hay que hacerle justicia a Lois Berkhof porque es un formidable teólogo, y hay que poner atención, ¿verdad?, al tremendo trabajo que él hace en esa magna obra que sin lugar a dudas nos guió a muchos de nosotros a la fe reformada. Después nosotros fuimos conociendo y profundizando, digamos, en términos de contenido y conocimiento, hasta finalmente llegar a concebir de alguna forma, digo, sin presumir, una fe reformada más madura. Y digo esto porque hay muchos que requieren una dosis de madurez. No quiero irme todavía hablando de la contingencia, sino más bien refiriendo cuál ha sido mi experiencia al respecto. Y mi experiencia con la teología reformada, digamos que el primer gran beneficio que aportó a mi vida, digamos, la teología reformada, y fundamentalmente en términos muy iniciales, las doctrinas de la gracia, aunque debemos entender como buenos reformados que el calvinismo o la teología reformada no puede resumirse en los 5 puntos o los conocidos 5 puntos del calvinismo, de ninguna manera. Pero sí, el efecto inmediato que tuvo en mi vida fue, sin lugar a dudas, haber encontrado paz. Yo creo que una de las cosas más importantes que procuró la teología reformada en términos muy iniciales, ¿verdad?, por allá en el año 1998, no sé si mal no recuerdo, 99, cuando recién comenzamos nosotros a adentrarnos en esto de la teología reformada, no habiendo hecho, digamos, una profesión de fe por Calvino ni por ninguno de los reformadores, pero que comenzó de alguna forma a cautivar nuestro corazón esta teología. Y en la iglesia donde yo estaba, una iglesia de las Asambleas de Dios, acá en Santiago, en la región metropolitana, fuimos conminados por las juntas oficiales a comparecer ante ellas precisamente porque estábamos leyendo nosotros literatura calvinista. Lo único que sabíamos era de un poco de la odiosidad que se tenía, o que se tiene todavía también, en contra de Calvino. En realidad mencionar a Calvino en el mundo pentecostal, y en ese entonces, no sé hoy día, en esa misión que yo les mencioné que estaba,
mencionar a Calvino era, guardando las proporciones de la comparación, era mencionar al diablo. En realidad era muy terrible llegar a simpatizar siquiera o a encontrar algún elemento de piedad en la teología calvinista, sin lugar a duda que era, se corrían serios riesgos de ser casi excomulgado de la congregación de la iglesia en ese entonces. Yo recuerdo que fuimos combinados y se nos preguntó acerca de si estábamos enseñando nosotros en la juventud de ese entonces y estábamos nosotros promoviendo la teología calvinista y estábamos promoviendo el calvinismo. Nuestros conocimientos, como dije, eran muy, muy incipientes, muy iniciales, pero sí, claro, una de las primeras cosas que impactó nuestro corazón es el hecho de la perseverancia de los santos, digamos, la salvación no se pierde porque evidentemente estamos preservados desde la eternidad por el Señor. Entonces, desde esa perspectiva, claro, nosotros comenzamos sin lugar a dudas a promover ese concepto que lo encontramos vital para poder vivir un evangelio de plenitud, un evangelio de alegría, en realidad vivir la buena vida de Cristo con la certeza de que Él pagó nuestras culpas en forma definitiva y terminante en la cruz, que la cruz constituye entonces el elemento definitivo, el elemento terrible y bárbaro sin lugar a dudas, pero es el elemento definitivo donde fueron saldados nuestros pecados y donde fue saldada nuestra rebelión contra Dios, porque Cristo puso su vida por nosotros. Entonces, de esa perspectiva, nosotros comenzamos a promover eso y muchas personas de la iglesia nos comenzaron a mirar como bichos raros, a mirarnos con cierta aversión incluso. Y recuerdo que el argumento que yo utilicé en ese entonces era básicamente que si nosotros teníamos cierta aversión al calvinismo, debíamos entonces mirar con mayor atención y cuidado la Biblia que utilizábamos, porque por lo menos don Cipriano de Valera era un calvinista irrestricto y inicialmente don Casiodoro Reina también lo había sido. Inicialmente, eso lo hemos tratado en algunos de los podcasts acerca de don Casiodoro Reina. Digamos, este tránsito que él tuvo desde el calvinismo finalmente al luteranismo, diría yo que por ahí fue el tránsito histórico que uno puede pesquisar en las escasas biografías que tenemos de don Casiodoro de Reina. Y bueno, fue para nosotros, comenzamos a estudiar la teología de Berkhof y sin lugar a dudas que constituyó un gran beneficio para nosotros, porque la teología reformada o el calvinismo de ninguna forma tiene que circunscribirse a los 5 puntos. En realidad, cualquiera que pretenda explicar el calvinismo a partir, digamos, de esta coyuntura histórica que determina esta suerte de síntesis del concilio de Dordrecht en Holanda, ¿cierto?, cuando se tiene que combatir las ideas de Arminio que estaban de alguna forma permeando el mundo reformado de ese entonces. Ese antecedente histórico no puede explicar en absoluto, porque la fe reformada es en sí una cosmovisión, es una hermenéutica distinta, es una cosmovisión distinta, es muy bíblica y desde mi modesta perspectiva sitúa a Dios en el lugar que la Biblia le asigna fundamentalmente. Y es cierto que el gran énfasis del calvinismo es la soberanía de Dios. Y no podemos nosotros no podemos negar este elemento constitutivo de la teología reformada, que sin lugar a duda también es muy, muy importante. Ahora, en mi andar por el mundo reformado me he encontrado con distintos tipos de personas. Hay personas que no logran entender cabalmente de qué se trata el calvinismo, y aun cuando llevan congregándose en iglesias presbiterianas por bastante tiempo, no logran entender, y eso no es problema en realidad, mientras entiendan aquellos aspectos que son esenciales y constitutivos de la fe reformada, que evidentemente tienen también un sustrato bíblico cuantioso. No podríamos nosotros promover una teología si esta teología evidentemente no tuviese un raigambre bíblico. ¿Por qué el calvinismo y la teología reformada es atractiva? ¿Por qué es bíblica? ¿Por qué es bíblica? Y desde esa perspectiva, evidentemente que
nosotros ponemos especial atención a que todo lo que se sostiene, o todo lo que sostiene Calvino en sus innumerables sermones, en los institutos, en las instituciones que escribe, ¿verdad?, en distintos periodos, también hay que decirlo, en los comentarios que Calvino hace en muchos de sus textos. Entonces, evidentemente que hay un fuerte acento bíblico escritural, y esto también es de vital importancia que nosotros lo entendamos y lo promovamos, porque finalmente nosotros no podemos dejarnos seducir por una teología que no tiene fundamento bíblico. Sería, verdad, un error garrafal intentar promover una teología que no tenga un sustrato, como dije, un basamento escritural. Por lo tanto, hermanos amados, en ese sentido creo que estamos a salvo. También me he encontrado en mi andar por la Iglesia Reformada a muchos pseudo-teólogos. Incluso algunos tienen la tupez de llamarse teólogos. Es una palabra que a mí particularmente me asusta. Yo soy, de alguna forma, un consumidor de teología. Yo no tengo la gracia de hacer síntesis teológica entre lo que piensa un teólogo respecto de otro. No, más que nada, en mi caso personal, soy un estudioso, un buen lector, y uno preocupado de estar siempre proveyéndome aquellos recursos intelectuales que son necesarios para tener una comprensión relativamente acabada de los temas que yo considero que son verdaderos. Y están estos teólogos que están siempre dispuestos a enfrentarse con cualquiera y a mirar en menos a otros. Y sobre esto me quiero detener un poco, porque finalmente a mí me genera mucha inquietud, y debo decirlo también, un desagrado interno de cómo hoy día muchos que se hacen llamar reformados se ríen del resto, menosprecian al resto, hacen una odiosa distinción entre calvinistas y arminianos. La verdad es que eso pone en evidencia un grado importante de inmadurez, de falta de criterio, de imprudencia, de amor cristiano, de sencillez y humildad, que es lo que finalmente la Escritura nos provee, ¿cierto?, de mirar a otros como superiores a nosotros mismos. Pero esa realidad no se da. Yo he visto a muchos hermanos soberbios que, al haberse acercado a esta teología, la teología reformada, creyeron haber descubierto ya el fuego, y a partir de eso entonces son capaces de mirar en menos a muchos. Eso no se debe hacer. Por el contrario, la humildad y la sencillez debe ser el motivo esencial que permanentemente guíe nuestros actos de vida, no solo en las disputas teológicas que eventualmente nosotros podamos tener, sino también, hermanos amados, en nuestra vida cotidiana, en hacer de la cruz y el mensaje de la cruz una forma de vida, donde la sencillez y la humildad exalten a aquel que nos ha llamado a amarnos y a ser buenos hermanos. Pero esto no se da. Una de las cosas que a mí me causa también mucho desagrado es cómo estos pseudo reformados, digo pseudos, porque si conocieran verdaderamente a Dios y el profundo amor que emana de Él, no menospreciarían a los hermanos pentecostales. He visto, por ejemplo, cómo se ríen del pastor Gigi Ávila. He visto cómo se ríen de las experiencias místico-espirituales que el mundo pentecostal tiene. Y estoy hablando del mundo pentecostal. Por favor, quiero dejar fuera de mi análisis a estos pseudo profetas. Quiero dejar fuera al movimiento de los G12, quiero dejar fuera a César Castellano, dejo fuera de mi análisis a Cash Luna, a este otro señor que le gusta reírse en el púlpito, que parece humorista, Dante Gebel, los dichos poco prudentes y de verdad inadecuados de estos cantantes cristianos, que si bien es cierto son muy buenos cantantes, pero muy malos estudiosos bíblicos. Dejo fuera todo eso, porque evidentemente estamos frente a herejías, en muchos casos evidentes. Estoy hablando del mundo pentecostal, estoy hablando de lo que implica y lo que referencia en el caso de Gigi Ávila al mundo pentecostal. Y a mí particularmente me produce mucha molestia cómo los
reformados se ríen de los evangélicos del mundo pentecostal. Hay cosas que corregir, y en esto no me voy a detener, por ahora por lo menos, hay cosas que corregir en la teología pentecostal, pero créame que dentro de sus filas hay gente muy piadosa que ama profundamente al Señor, y oramos al Señor para que aquellos aspectos donde ellos están equivocados puedan ser corregidos a la luz de la palabra del Señor, que es fundamentalmente lo importante y lo relevante. Tenemos que conducirnos con humildad. No es posible que alguien tenga o se sienta superior teológicamente, intelectualmente, moralmente sobre otro que no tiene las mismas concepciones teológicas que las nuestras. Me parece fundamentalmente un error que tenemos que corregir. Debemos conducirnos por el mundo con humildad, con sencillez de corazón, considerando a los demás siempre como superiores a nosotros mismos. Y el calvinismo no es disputa. La teología reformada no es disputa, es ante todo sencillez, es ante todo un mensaje de paz, es ante todo reconciliación. Ahora, evidentemente que también en las redes sociales hay algunos detractores frontales del calvinismo, algunos de ellos ofensivos, muchos maleducados, y de la misma forma también hay que señalar que algunos faltos de respeto. A esos evidentemente hay que enfrentarlos, pero también hay que enfrentarlos con altura de miras. En ningún caso también ponerlos a la altura de muchos de ellos y llevar una discusión a niveles inferiores donde no podamos sacar a relucir ideas y caigamos en ese vicio intelectual del ataque ad hominem, es decir, atacar al sujeto y no las ideas. El llamado de atención de este pequeño podcast hoy día es a ser sencillos, a ser humildes. Y si los reformados tenemos algo que enseñar a otros, hagámoslo con sencillez de corazón, considerando que Dios ha obrado en nuestro corazón y nos ha llamado a una hermosa verdad. Así que, hermanos amados, el Señor les bendiga, Dios les guarde, y estamos atentos entonces a la próxima entrega en uno de estos podcasts. El Señor les bendiga mucho y cada día. Amén y amén.